Buenos días, mis Muy hermanos. Sean bienvenidos a la clase de escuela dominical para adultos. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando, mis hermanos. Ya estamos en la penúltima clase de este curso, Cómo presento a Cristo. Ya hemos aprendido varios métodos para compartir al Señor y ahorita estamos viendo una guía que generalmente hacen preguntas a las personas, ¿verdad? Ya llevamos bastantes preguntas para que usted tenga pues ahí como un semillero para presentar al Señor, semillero de preguntas que generalmente hacen las personas. Y bueno, pues nos da mucho gusto que se sigan conectando y les invitamos para que dentro de 8 días también se conecten y demos conclusión a este curso. Pues vamos a empezar, mis hermanos, y les voy a pedir que me acompañen en oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos das en este día, porque has estado al pendiente de nosotros, de cada necesidad. En cualquier situación que hemos estado viviendo, Señor, te has manifestado en nosotros. Gracias por tantas bendiciones recibidas, Señor, y aún en las circunstancias difíciles que hemos pasado, Señor, te agradecemos por ello porque no nos has dejado. Y en estos momentos, Señor, te pedimos que seas en nuestras mentes y corazones para que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, seguir escudriñando tu palabra, Señor, para seguirnos preparando y así nos puedas usar, Señor, para presentar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de ser tus hijos y de poder estar en tu camino y estar estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros y nos has tomado en cuenta, Señor, para poder estar contigo, para formar parte de tu familia espiritual. Así también, Señor, te pedimos que sigas bendiciendo a tu iglesia como hasta ahora, te manifiestes en cualquier situación difícil o necesidad que estén pasando mis hermanos. Y Señor, que seas en esta mañana también con nuestra hermana Talía, que tú le guíes con tu Santo Espíritu, Señor, para que ella pueda ser de bendición a tu iglesia, que lo que nos va a presentar, Señor, sea de bendición, siga siendo guía, Señor, para poder estar en este camino, Señor, en el que hay muchas personas que no te conocen, Padre, pero te pedimos que tú nos des valentía, nos des sabiduría para poder presentar tu palabra, Señor, y que nos guíes. Gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos que te quedes con nosotros a lo largo de esta clase. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo agradecemos y suplicamos. Amén. Bueno, pues adelante, mi hermana Talia. Pues muy buenos días, mis hermanos. Un gusto, como siempre, de poder estar compartiendo con ustedes la bendición que el Señor nos da a través de su palabra. Para este momento, pues, hermanos, ya hemos trabajado muchas maneras de cómo compartir mi fe, cómo hablarle a los demás de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y bueno, si esto es así como que una clase y una clase muy formal, hermanos, ya tendríamos que estar haciendo aquí una evaluación. ¿A cuántas personas le he hablado del Señor? ¿Cuántos de alguna manera ya han hecho su decisión? Porque yo les he estado mostrando las buenas nuevas de salvación. Mi hermano, si no lo ha hecho, hágalo. Empiece a poner en práctica todo esto que ha recibido como una herramienta muy valiosa para compartir su fe. Hágalo con su familia, hágalo con sus amigos, en el trabajo, con sus vecinos, y si no, mi hermano, pues hágalo en la misma iglesia, busque a algún hermano y empiecen a hablar de la bendición que significa tener a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Seguimos así como que con la interrogante, ¿cómo presento a Cristo? Y una de las preguntas con las que usted se va a topar muy frecuentemente con la gente es, ¿cómo puedo yo ser salvo? Ya el apóstol Pablo se recuerda allá cuando estaba pues detenido ahí en la cárcel después de que el carcelero de Filipo pues se vio con que pues prácticamente todos podían irse. Él entonces viendo esta situación de bendición, de espanto, pues pregunta, ¿y cómo puedo ser salvo? ¿No? ¿Cómo es posible que en una prisión, vamos a llamarle de alta seguridad, pues todo mundo ya puede irse porque así automáticamente se abrió todo? Pero es interesante cómo este hombre, viendo este milagro en la vida del apóstol Pablo,
pues él lo que pregunta es, ¿cómo puedo yo ser salvo? Y es una pregunta, mis hermanos, que recurrentemente se sigue haciendo a nuestro alrededor. Y no podemos así como que hacer oídos sordos ante la necesidad de la gente. Ahí es entonces que la invitación es a que podamos vivir y compartir la salvación. Se recuerda que la palabra nos dice cómo escaparemos si tenemos esta salvación, pues en una situación de minusvalía. Hermanos, tenemos en las manos algo grandioso que es necesario que estemos compartiendo. Ahora, cuando la gente viene con nosotros y entonces nos dice, ¿y cómo puedo ser salvo? Lo primero que tenemos que trabajar es necesario admitir que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La gente de repente piensa que si hace cosas buenas, que si se porta bien, porque entonces también son otros elementos, ¿no? Si yo no le hago a nadie mal, si yo me porto bien, pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno y que todos nos descarriamos como ovejas que no tenemos carril, que aún todas esas cosas buenas que estemos haciendo de repente van a ser como un trapo de inmundicia. Por eso la propuesta del Señor es arrepiéntete de todas las cosas que has hecho. Y entendemos que, bueno, ya una vez que nosotros estamos escuchando aquí las buenas nuevas de salvación, que entendemos que el pecado nos aleja de Dios y que estamos listos para arrepentirnos, el siguiente paso sería la obediencia y aquí está el primer paso que sería el bautismo. Dice ahí en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahora, definitivamente, mis hermanos, tenemos que reconocer que somos pecadores y que estamos condenados eternamente si no nos acercamos a Cristo. Pero ahí tenemos entonces la gran bendición del Señor. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando estaba leyendo este pasaje, lo leía una y otra vez. La paga del pecado es muerte. Y me preguntaba a mí misma, entonces, ¿por qué de repente como seres humanos persistimos en hacer aquello que desagrada a Dios? Cuando sabemos perfectamente que esto no nos lleva más que a la muerte. Mejor ponte listo para ahí trabajar lo que el Señor está haciendo contigo. Dice la palabra del Señor, atesoras para ti mismo ira para el día del juicio, castigo eterno. Y hermanos, pues hoy es el día para reflexionar acerca de qué tengo que hacer. Bueno, es necesario reconocer y aceptar que Jesús ya pagó la pena del pecado en la cruz. Y aquí es una bendición tremenda de vida cuando nosotros podemos recordar que en Jesucristo tenemos ese abogado que día y noche está ahí mediando ante el Señor por todas aquellas cosas que estamos haciendo. Pero hermano, recuerde, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón y entonces estar listos para recibir esta bendición del Señor. Dice la Biblia aquí a través del apóstol Pablo, si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, imagínese mi hermano, estábamos en una condición que yo creo que nadie estaría dispuesto a hacer algo por nosotros. Y aquí el apóstol Pablo es muy puntual. Yo creo que recordaba su propia experiencia. Si yo era un perseguidor, si yo incluso llegué hasta consentir la muerte de otros, y algunos estudiosos dicen, y hasta maté cristianos, si siendo todo esto, Cristo murió por mí, hermanos, lo que sigue es grandioso, porque Él ha llevado nuestros pecados en su cuerpo. Estamos libres de todo ello, pero aquí la clave es arrepentimiento. No es solo levantar la mano, no es solo sentir así una tremenda emoción, sino, hermanos, trabajar lo que significa
arrepentirme. Y arrepentirme quiere decir entender perfectamente que lo que estoy haciendo no está bien y que tengo que tomar la decisión de dejar de hacerlo, darle vuelta a esa situación de vida que estoy llevando para buscar el vivir como a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque solo en Jesús, mis hermanos, solo en Jesús es posible vivir, disfrutar y confiados esperar en todo lo que viene por delante cuando somos salvos. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino solamente en el Señor Jesucristo. Y además el Señor Jesucristo mismo lo dijo, nadie viene al Padre sino solo por mí. No podemos hacer absolutamente nada, no por obras, diría el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. No hay otro nombre, no hay ningún camino que nos lleve al cielo sino solo a través del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros lo hemos entendido, nosotros lo estamos disfrutando. La gente alrededor de nosotros también necesita escuchar este mensaje. Tenemos que quitar de nuestra vida esa apatía por ver alrededor de nosotros tanta gente que necesita escuchar las buenas nuevas y hermanos, de repente nosotros no hablamos. Tenemos que decirles que creer y seguir de corazón a Cristo como su Salvador es lo único que los salvará. Dice ahí el apóstol Pablo al carcelero de Filipos y esta mañana nos reprende el Señor y nos da mensaje para otros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hay promesa, tú y tu casa. ¿Por qué? Porque cuando tu casa vea las grandes y maravillosas cosas que Dios está haciendo en tu vida, definitivamente desearán esta bendición para sus vidas. Porque la Biblia dice que a los que creen nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como tal tenemos que estar viviendo como hijos de Dios. Pero tenemos que trabajar en esto. Tenemos que desechar toda malicia, toda inmundicia, porque el camino que el Señor nos propone es ser santos. Y hermanos, la santidad es demandada porque la Biblia nos enseña que Dios es santo y nada inmundo común puede estar delante de su presencia. Y aquí es otra vez cuando nos encontramos esta maravillosa bendición. Dios compartiendo con nosotros lo que Él es. Vea, si ya nos hizo a su imagen y semejanza, pues hermanos, todas las demás cosas que Él es y tiene, quiere también que nosotros las tengamos. Dios es santo. Por lo tanto, la invitación es que nosotros también podamos ser santos. Me gusta mucho aquí recordar este pasaje que dice en el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, aquí está el regalo de escuchar las buenas nuevas de salvación, disfrutar de la vida eterna, que desde luego empieza ya en este momento que le recibimos. Dice ahí el apóstol Juan en el capítulo 1, versículos 11-12. Hay otra, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio ese derecho, ese poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí, pues mis hermanos, hay otra palabra que de alguna manera se usa para explicarle a la gente lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Y esta es recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Así que recibir a Jesús es esta otra palabra que se usa para hablar de lo que significa creer en el Señor. Creer y recibir se interpretan entonces pues prácticamente el uno al otro. De repente cuando le decimos a la gente, recibe al Señor,
pues como que no entienden muy bien lo que esto significa. Pero si usamos entonces el recibe, cree en el Señor Jesucristo, esto significa recibirle en tu vida, reconocerle como el Señor y darle este lugar de señorío para que en adelante tú todo lo que hagas, lo hagas para buscar el hacer su voluntad en tu vida. Ahora, aquí, pues mis hermanos, hay que agradecer a Dios el que nos permita a nosotros como creyentes cooperar para que siga creciendo y expandiéndose el mensaje del Evangelio. Dice la palabra del Señor. Y normalmente estos pasajes los usamos en función de nuestros diezmos y ofrendas. Pero mis hermanos, cuando aquí el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de Corintios, les está hablando en términos genéricos, en el sentido de, mira, no solo des tu dinero, no solo des tu tiempo, también da esta bendición que tienes de las buenas nuevas de salvación. Háblales a los demás de lo que Dios puede hacer en sus vidas, porque el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y hermanos, ¿cómo no se contentaría el Señor de que nosotros vivamos compartiendo su mensaje de salvación? ¿Cómo no se contentará de que nosotros a toda la gente que nos rodea le podamos decir, Dios te bendiga, Dios tiene un plan para ti, Dios quiere tenerte como su hijo? Así es que, mis hermanos, cada miembro de la iglesia puede colaborar de una u otra forma para edificar el reino de Dios. Y definitivamente, pues mis hermanos, para comenzar, el mejor lugar para ello es nuestro propio hogar. Seguiría nuestros vecinos, nuestro barrio, el trabajo, la gente con la que convivimos todos los días, ya en el trabajo o en la escuela, donde quiera que nos movamos, debemos buscar ser la nota distintiva. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios con un mensaje grandioso, maravilloso de todo cuanto el Señor puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Déjeme decirle, mi hermano, que cuando servimos al Señor, no importa dónde lo hagamos, sino cómo lo hagamos. Debemos buscar con anhelo el vivir consagrados a la obra de Dios. Y el resultado, mis hermanos, el resultado será bendecir nuestra vida y ser de bendición a quienes nos rodea. Nos permitirá crecer y seguir creciendo en el Señor, porque estamos viviendo, haciendo todo aquello que agrada al Señor. Hermano, haga un momentito alto en su vida y pregúntese si esta semana vivió para agradar a Dios o para agradarse más usted. Y bueno, después de pensar en ello, también preguntarnos, ¿compartí del Señor a alguien en mi familia? ¿Comenté con mi esposo, con mi hijo, con mi hija, con mi vecino alguna bendición del Señor? Porque hermanos, si no es así, es tiempo de comenzar. Es tiempo de compartir en todo momento que tengamos oportunidad de decirle a la gente, Dios te ama. Hay un plan del Señor para tu vida. Atrévete a buscar al Señor, atrévete a recibirlo, atrévete a creer en Él y ver las maravillas de su gracia. Hermanos, vuelvo a repetir, cuando servimos al Señor no importa dónde lo hagamos, sino cómo lo hagamos. Así que levantémonos y vivamos las buenas nuevas de salvación desde que el día empieza. Debemos buscar con anhelo el vivir consagrados a la obra de Dios. El resultado, mis hermanos, el resultado será grandioso para nosotros. Nos permitirá crecer, nos permitirá afirmarnos en el Señor y nos permitirá ser de bendición a aquellos que nos rodean. Vea, al recibir al Señor,
hermano, estaremos dando fruto de la nueva vida en Cristo. Y Pablo lo describe muy bien ahí en Gálatas 5, 22 al 23, cuando habla del fruto del Espíritu. ¿Se recuerda de ello? Hermanos, aquí tiene que haber gozo en nuestras vidas. Tenemos que vivir la paz, la paciencia, la benignidad. Todos estos frutos tienen que emanar de nuestra vida de una manera natural. ¿Y sabe por qué? Porque esto no depende de nosotros, esto depende de Dios, porque la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que buscar hacer lo que a Dios le agrada. Por eso la invitación es buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Aprendamos, tomemos de Él cada día para que cuando hablemos no sea nuestra palabra, sea la palabra del Señor. Que cuando hagamos algo a los demás no sea porque lo estamos haciendo a ellos, sino que, hermanos, lo estamos haciendo al mismo Señor. Y será una manera también, pues, de compartir con la gente que nos rodea. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y vea la bendición, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cómo está viviendo, mi hermano, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, que a veces, oh, por más que querramos, no se nos agota? ¿Cómo están esos actos de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza? Porque la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo estoy viviendo el esplendor de la vida en Cristo? Porque vea, una vez que recibimos al Señor Jesucristo, y hermano, prepárese porque va a venir de todo, van a venir pruebas. Allí hay un gran espacio. ¿Por qué pruebas en este momento usted está pasando? A lo mejor no tiene trabajo, a lo mejor se encuentra enfermo, a lo mejor está con una serie de problemas en la familia, pero hermano, no olvide que pese a todo esto que está alrededor de nosotros, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra fe en Él y nos invita entonces a caminar por el mundo viviendo las buenas nuevas de salvación, pese a todas las problemáticas que enfrentemos. ¿Ya puso ahí las suyas? Frente a todo ello, mis hermanos, el Señor nos va a sacar adelante y victoriosos. Con Jesús podemos tener victoria, victoria sobre las pruebas, sobre las tentaciones, sobre las aflicciones, sobre las persecuciones, cuando éstas vengan, porque Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús se fue al cielo y dejó plasmada la gran comisión? Ve y haz discípulos, ve y haz otros como tú, ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor está haciendo en tu vida, ve y comparte el mensaje de salvación. Y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y sí, hermano, esto es cierto. En ese problema, en esas situaciones difíciles que estamos viviendo, Dios está con nosotros porque quiere sostener nuestro testimonio y usarlo para bendición de todos aquellos que nos rodean. Hay promesas, porque la Biblia dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y que además, mis hermanos, no podemos ser tentados más de lo que podamos resistir, porque junto con todo lo que venga a nuestra vida, el Señor nos dará la salida. ¿Puede sentirse así confiado, mi hermano? Porque la Biblia dice que sometida a prueba vuestra fe, que esta es preciosa, mis hermanos, no importa cuántas molestias, cuántas situaciones suframos injustamente, porque el Señor de alguna manera todo lo está haciendo para templar nuestro carácter. Si aceptamos la disciplina del Señor, esta va a dar fruto.
¿Se acuerda de este pasaje del escritor a los Hebreos que dice, es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser algo que nos guste, que nos dé gozo, pero si de alguna manera perseveramos, si de alguna manera nos mantenemos, dice que después va a dar un fruto tremendo. Y esto nos va a llevar a declarar contundentemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo se siente esta mañana, mi hermano? ¿Cómo se siente delante del Señor? Ahí bien, pero bien armado y preparado para salir y compartir de lo que el Señor está haciendo en su vida. Vendríamos aquí al punto, bueno, yo ya acepté al Señor Jesucristo, ya soy salvo, ya estoy viviendo la salvación. ¿Qué hago entonces? Y hermanos, pues viene lo que de repente a muchos se nos olvida. Ahora hay que resolver crecer espiritualmente. Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos esa leche que no está contaminada, que no está adulterada, para que puedas crecer y que puedas añadir a vuestra fe esa bendición de templanza, de gracia y todo lo que aquí en el pasaje está. Y definitivamente está la invitación, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí está la clave de una bendición de vida. Si yo no estoy disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para mí, es porque no me he atrevido a conocerlas, no me he acercado a buscarlas en la palabra, no vengo con esta disposición de aprender, o de repente, ¿no? Ni siquiera llego a la escuela dominical, o llego tarde al culto, o no voy a algún estudio en particular. Mis hermanos, la invitación del Señor es crece, crece en la gracia y en el conocimiento de Dios, porque esto va a fortalecer tu vida. Esto te va así como que a equipar, a armar con todas estas palabras y acciones que tienen que salir de manera natural. Ahora, aquí es cuando, mis hermanos, es muy importante trabajar con el recién convertido algunos aspectos de la vida cristiana que no pueden quitarse de nosotros. Así que tenemos que explicarles muy, pero muy minuciosa y sencillamente esas cosas importantes que les van a llevar a tener toda una vida de éxito. Y lo primero sería orar. Orar todos los días, ser persistentes en la oración, tomar ahí un espacio en particular en donde, hermanos, esto sea una cita con Dios. Y en esta cita nadie me interrumpe, nadie me habla, me molesta. ¿Por qué? Porque es mi tiempo con Dios. Y al fortalecer mi vida a través de la oración, doy gracias, pongo mis peticiones delante del Señor y estoy expectante de lo que Dios tiene para mi vida. Lo segundo sería leer la palabra, obedecer a Dios. Una vez que yo conozco del Señor, una vez que de alguna manera me empapo de su mensaje a través de leer la Biblia todos los días, estoy listo para obedecer. Y como los discípulos en la iglesia primitiva, no me puedo quedar callado, no puedo dejar de decir lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo. Así que hablar de Cristo, mis hermanos, todos los días es una necesidad que debemos sentir como algo que tenemos que hacer de una manera así como que fuerte. Tengo que hablar del Señor hoy, en mi casa o en la oficina o en la calle, pero tengo que obligarme a hablar del Señor todos los días. Y definitivamente, pues asistir a las reuniones de la iglesia, estar ahí pendiente de todo aquello que puede ser para mi provecho. Dice el escritor a los Hebreos, no dejen de congregarse, como de repente para algunos parece esto ser una costumbre. Anímense a estar en las reuniones de oración, anímense a estar en los estudios, en los cultos de adoración, en todos esos momentos que les van a servir para afianzar su fe,
tener elementos que compartir y, hermanos, vivir la vida en todo su esplendor. Y definitivamente agregaríamos uno más: convivir con la iglesia, buscar a otros que aman al Señor, que sirven al Señor, que están aquí ciertos de lo que el Señor está haciendo, porque ahí estaría el punto de, hermanos, compartir de todas estas bendiciones y constatar que tenemos al mismo Señor de ayer, hoy y lo será por los siglos. Dice aquí este punto: invito a cada uno de ustedes, los miembros de esta iglesia, donde quiera que estén, a que se levanten con un canto en el corazón y avancen viviendo el evangelio, amando al Señor y edificando su reino. Juntos nos mantendremos firmes y guardaremos la fe, pues el Todopoderoso es nuestra fortaleza. Vea, el Todopoderoso es nuestra fortaleza. Y esto, hermanos, no podemos solamente tenerlo para nosotros. Tenemos que compartirlo con todos los que nos rodean. No podemos quedarnos callados. Ahora, aquí algunas maneras de fortalecernos ante aquellas vicisitudes de la vida que estemos enfrentando. Mis hermanos, no nos olvidemos de ser agradecidos. Seamos sabios buscando la dirección de Dios. Busquemos que nuestras vidas estén limpias, que hablemos con verdad, que seamos humildes y sobre todo que estemos teniendo una vida de oración. Debemos estar dispuestos, mis hermanos, decíamos hace un momentito, a vivir sirviendo donde quiera que nos encontremos, compartiendo la palabra del Señor compartiendo del Señor con palabra y acción. Y a medida que sirvamos, mis hermanos, caray, vamos a recibir las bendiciones del Señor en nuestra vida y en nuestra familia. Pues mis hermanos, necesitamos en verdad trabajar. El tiempo apremia y les recuerdo que lo único que ya no haremos en el cielo será compartir del Señor. Así que aprovechemos el tiempo, aprovechemos la bendición que Dios nos ha confiado de hablar de su grandiosa bendición a nuestras vidas. Compartamos las buenas nuevas de salvación. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude a ser esos testigos fieles donde quiera que estemos. Y sea el Señor llevándonos de su mano para que cuando hablemos, hablemos con una contundencia de vida. Dios es el Señor, el Todopoderoso, y hermanos, pues la gran bendición es que nos ama. ¿Cómo podemos entonces no vivir agradecidos con el Señor? Pues mis hermanos, sea el Señor el que nos siga llevando de su mano. Un abrazo y muchas bendiciones. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermana, a mi hermano Luis, si estuviera, o a mi hermana Paula, si nos despiden en oración. Sí, claro que sí, hermana. Pues muchas gracias por esta oportunidad en donde a través de usted el Señor nos sigue exhortando, ¿verdad? A que seamos fieles testigos de Él. Sí. Y sobre todo, pues si por ahí algo vemos que no estamos haciendo fielmente al Señor en nuestra vida de oración, en obedecer su palabra, en leer su palabra, pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para ponernos en sus manos día con día y que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar para terminar esta clase. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de seguir escudriñando tu palabra, de seguir recordando, Señor, que tú nos llamaste a ser tus hijos. Y ahora, Señor, que esa palabra, ese tesoro que tenemos de salvación, no lo tengamos solamente con nosotros escondidos, Señor, sino que lo compartamos con las personas que viven sin esperanza, en oscuridad espiritual, Señor. Que vayamos a ellos, pero sobre todo que entendamos que nos tenemos que preparar, Padre, para que tú nos puedas usar y podamos ser de bendición a los demás con nuestra manera de actuar, Señor, con lo que hagamos, digamos o pensemos, Señor,
que las personas que no te conocen se acerquen a nosotros, Señor, y pues que tú nos des palabras de bendición para ellos, Señor. Ya hemos repasado muchas maneras en que podemos compartir de ti, Señor, preguntas, frases que generalmente las personas hacen. Ayúdanos, Padre, a tenerlas en cuenta, a guardarlas en nuestros corazones, Señor, a poderlas practicar para poder ser esas personas fieles, esos hijos fieles, discípulos fieles que esperas de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que quites de nosotros, que perdones nuestros pecados, Señor, quites todo lo que estorba para estar en comunión contigo, mi Señor, y poder ser fieles a ti y agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por esta oportunidad de tomar la clase y te pedimos, Padre, que te sigas quedando con nosotros el resto de este día. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues gracias y les esperamos dentro de 8 días para que nos puedan acompañar y terminar este curso. Amén. Nos vemos.